Tenemos la parte 1 del capítulo 15 que he titulado El futuro del Estado de Israel, dentro del libro Intifada, este libro que puedes adquirir por internet, por Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Cómpralo ya. Dice la escritura: tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Salmo 71, 20. Bueno, los atentados continuaron, sumando hasta 4 por día en Jerusalén. Había atentados en todas partes, en Tel Aviv, en Jaffa, en todas partes de Israel. Y bueno, con una mayor concentración, por supuesto, o con una mayor incidencia a las poblaciones que se encontraban cercanas a los asentamientos árabes. Y después de cualquier atentado terrorista, la reconstrucción del daño era casi inmediata. Una semana después parecía que nada había ocurrido, todo lucía como antes, a no ser por una pequeña placa conmemorativa que recordaba el desafortunado incidente. Y la mayoría de las veces se mencionaba el número de víctimas mortales que habían perecido durante los ataques. Era algo completamente inmediato. Como dice el historiador Yuval Harari, bueno, una de las razones pudiera ser que realmente el daño a la infraestructura es muy mínimo. Estas bombas caseras con clavos, con tornillos, bueno, se rompe una vitrina, se rompe una puerta, si me explico, explotan un autobús, lo mandan a la chatarra. Es decir, hay un gran efecto en la psicosis, en la psicología del individuo, produce un gran miedo, por eso se le llama terror, terrorismo, pero en realidad el brazo que golpea es muy débil, el daño es más bien muy emocional. Además, el Estado de Israel, bueno, actuaba de esta forma, reconstruir inmediatamente para que los ánimos de la población no decayeran. Las calles estaban vacías, se había perdido el ánimo por salir a recorrer las calles de Jerusalén. Tampoco querían que el escaso turismo supieran lo que había sucedido. Es decir, intentaban movilizar la economía de un país que había entrado en una recesión completamente severa. Y bueno, ocasionalmente se reportaba la presencia de francotiradores en los caminos, disparaban automovilistas que transitaban por las fronteras hacia Jordania, en la ruta rápida para llegar a Galilea. Se promovió el uso de la supercarretera que tomaba una ruta central. Y si uno realmente no miraba las noticias, no se enteraba de que había un conflicto o un grupo terrorista actuando dentro de Israel. El camino que llevaba por la frontera de Jordania, de Jerusalén a Galilea, se instalaron puestos militares. Uno debía ser precavido como conductor, porque bueno, va uno manejando y de pronto te encuentras una barda con soldados fuertemente armados y puede causar un poco de pánico en un principio. Y bueno, este pánico en ocasiones hacía que los soldados israelitas también se pusieran nerviosos y dispararan a los conductores pensando que traían alguna bomba o algo así. En esta ocasión, bueno, nos fue a visitar un pastor, el pastor Javier Hermoso, y me dijo: quiero experimentar el volante, quiero manejar en Israel, adelante. Veníamos por este camino y apareció al frente pues un checkpoint, un grupo de soldados, y Javier frenó así, ¿no? Y
le dije, ¿qué haces? ¿Qué haces? Avanza, nos van a disparar, ¿estás loco o qué? Pero hay soldados, pues sí, te acercas a los soldados con calma, pues es un puesto militar y no pasa nada, ¿no? Y güey, sí, efectivamente llegaba uno, le revisaban a uno el pasaporte, a dónde va, de dónde viene, y puede continuar la ruta. Es decir, debía uno que tener sus precauciones. En cierta ocasión con este pastor, es bastante alto él, lo encañonaron unos soldados y le hablaban en hebreo. Y bueno, yo estaba ahí, le dije, quieren que te levantes la camisa porque los terroristas se ponen un cinturón ahí. Entonces bueno, ya se levantó la camisa y empezó a bromear con ellos, dijo, no, es mi panza, es mi panza. Pero bueno, son momentos de tensión que debía uno conservar la calma, sobre todo frente a soldados que también estaban tensos de que una persona actuara, no librando el momento y haciendo estallar una bomba casera. Israel básicamente optó por levantar un muro alrededor de los asentamientos más problemáticos. Eran altas murallas grises infranqueables y obligaban a la población árabe a entrar o a salir por puestos de control, ¿no? Es decir, quieres salir de este lugar que franqueamos con muros, tienes que pasar un checkpoint. Y disminuyeron, por supuesto, funcionó la estrategia, disminuyeron al interior de las ciudades los atentados terroristas, se siguieron reportando terroristas que se inmolaban cuando llegaban a los puestos militares, matando militares. En la Universidad de Hebrea, en los Meonot, en los departamentos, también se levantaron cercas metálicas. Algo cambió en el etos, en la libertad, en la seguridad que uno sentía de Israel. Siempre lo decía yo, es mucho más seguro Israel que la Ciudad de México, ¿no? La probabilidad realmente de que te toque un atentado terrorista con la probabilidad de que te asalten en la Ciudad de México. Israel es un país increíblemente seguro. Y bueno, se empezó ya a usar identificaciones para entrar y salir de los departamentos. Todo se volvió mucho más complicado. En cierta ocasión mi esposa fue al súper a comprar despensa y se le olvidó su credencial, y cuando regresó la persona que cuidaba la entrada a los departamentos no la dejaba pasar. O sea, llegó llorando, no recuerdo, salí, le grité al fulano, mata fryer, mata usted, caja de caja. Y bueno, pero eran cuestiones de seguridad. Se perdió toda esa libertad de entrar, salir sin una credencial. Entonces, bueno, las calles estaban completamente vacías. Me entrevistaron una ocasión de la CNN y me preguntaron por qué andaba yo paseando en mitad de la calle. Bueno, la vida continúa, creo en Dios, nada me va a pasar, etc. Y en el finales del 2002, en un intento porque la gente volviera a las calles, la ciudad de Jerusalén comenzó a organizar actividades los fines de semana en el centro de la ciudad nueva. Siempre había alguna actividad, conciertos de bandas locales, puestas en escena, venta de mercadería ambulante, y bueno, todo bien resguardado. También las calles, había checkpoint por la calle que uno entraba, tenía uno que pasar un puesto militar, y poco a poco el bullicio regresó a las calles con estas fuertes medidas de seguridad. Y bueno, en la completa paranoia, cuando una persona por descuido olvidaba una mochila. Nos tocó en esta ocasión ver cómo había una mochila ahí y la gente inmediatamente paranoica, llegaron soldados, rodearon ahí la mochila, le dispararon con un robot que la checó, llegaron, la vieron y después llegó la dueña, ¿no? Ay, es mi bolsa, es mi bolsa. Bueno, le metieron una gran regañada. Y salir del país era un martirio, Dios mío. Bueno, gracias a Dios las cosas cambiaron ya. Te revisaban toda la cerámica, la pasaban por estos aparatos para ver si no traía una bomba.
Cuando regresamos, mi esposa guardamos las cosas como pudimos, y en una maleta había un zapato y en otro zapato. Bueno, fue una conmoción en el aeropuerto porque había solamente un zapato en una maleta, y nos hicieron abrir todas las maletas hasta que encontráramos el otro zapato. Es decir, estas cuestiones completamente paranoicas. Mi computadora ya era muy vieja, la pila no le servía. Entonces, bueno, ¿por qué seguía yo cargando la pila? En la lógica de la milicia israelí era un sospechoso, la pila era una sospechosa. Me dijeron, fírmeme aquí, vamos a destruir la pila. Pues destruyanla. No, le quitaron la pila a la computadora, le dieron de martillazos. Bueno, se dieron cuenta que era polvo, no sé cómo estén hechas las pilas de las computadoras, no, litio, qué sé yo. Y bueno, era un problema. Escuché varios casos donde incluso llegaban a romper las artesanías de cerámica, si el aparato detectaba algo extraño o si la persona parecía sospechosa en ojos de la persona que checaba en el aeropuerto. Hoy en día todo esto ha cambiado, pasa uno como en cualquier aeropuerto, sin ningún problema. Gracias a Dios se ha recobrado un poco de paz, pero recobrar la confianza en la sociedad para salir a la calle fue una tarea que le costó al gobierno muchos meses para incentivar poco a poco a esta sociedad que había sido muy lastimada por actos terroristas de radicales musulmanes. No se podía volver a la normalidad completamente. La intifada no había terminado, iba a terminar hasta el 2005. Y bueno, pero tenía uno que habituarse a vivir con ella. Nos acostumbramos prácticamente a deambular por las calles vacías de la ciudad vieja, a la ausencia de turistas, a los precios bien económicos, ¿no? Incluso para nosotros como mexicanos. Vivir en Israel durante la intifada, bueno, nos resultó económico. El país estaba en una franca recesión, y mi esposa y yo decidimos salir todos los fines de semana. Todos los fines de semana nos íbamos caminando al Monte de los Olivos, recorríamos ahí hacia la ciudad vieja, recorríamos las callejuelas, comíamos, luego nos íbamos a algún restaurante en la ciudad nueva, íbamos a los servicios de los armenios, a veces visitábamos algunos servicios en el Santo Sepulcro, nos íbamos a nuestra iglesia cristiana con el pastor Kim, luego íbamos también a otra iglesia bautista judía en la ciudad nueva, y dijimos, no nos va a vencer el miedo y el terror. Todos los fines de semana vamos a buscar un bonito restaurante para comer en Jerusalén. Y conocimos mucha variedad, muchos lugarcitos, y bueno, las calles vacías las disfrutamos también mucho, sin tanta gente. Cuando nos subíamos en un autobús urbano foráneo, bueno, nos sentábamos en la parte trasera. Mi esposa tenía la hipótesis de que si alguien se hacía estallar, que normalmente lo hacían en mitad del autobús, el impacto de la explosión sería menor. Y bueno, mirábamos cuidadosamente a la gente que se subía, y asimismo nos escudriñaban. Era una situación difícil, pero la sobrellevamos sin problema alguno. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a
dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.